Muy bien, ahora sí a nuestros temas, 12 del mediodía con 13 minutos. Un tema muy bueno, muy interesante. Muy bueno, las relaciones y los vínculos entre padres e hijos, pero no hablamos de aquellos necesariamente que son padres o madres biológicas, sino de estos vínculos que también pueden ser por adopción, por coincidencias, por casualidades, y que finalmente se convierten en grandes relaciones, o de repente todo lo contrario, podrían ser relaciones complicadas, conflictuadas, y cómo es que se empiezan a organizar estas emociones entre estas personas. Porque muchas veces hemos dicho que los padres pecamos de creerlo, saber todo, ¿no? De creer que podemos resolver todas las situaciones y que siempre podemos tener la razón, y no necesariamente es así. Vamos a ver cómo se forman estos vínculos, cómo se forman estas relaciones entre padres e hijos. Muy bien, y para eso nos acompaña el día de hoy Adela Jara. Ella es psicóloga. ¿Cómo estás, Adela? Bienvenida. ¿Cómo te va? Un placer, ¿Qué tal? invitada. Hace poco, Adela, hemos visto un caso en la televisión que nos llamó mucho la atención y nos dio mucha pena, ¿no? Que sí. Es este nacimiento de unos pequeños que fueron intercambiados al nacer por accidente, negligencia, descuido, qué sé yo, llámese como sea. Pero el asunto más urgente es el de los vínculos que se han establecido entre estas familias sin ser directamente familia, ¿no? Bueno, básicamente, ¿y cómo desprenderse después de eso? La madre con el bebé, ¿verdad? Porque una de ellas. Pero creo que... Una de ellas sobre todo. Pero seguro las dos. Seguro las dos tienen ahorita algún costo emocional a partir de la formación o no formación del apego. Para hablar de vínculo hay que hablar también de apego. El apego es esa conexión emocional que suele darse cuando el bebito nace, desde el que el bebito nace, con aquel adulto cuidador, que puede ser mamá, papá o algún cuidador. Esta relación, más adelante la veremos si fue saludable o no, en ese vínculo. Estos dos bebitos, yo tengo entendido que han estado con una cuidadora que no era, digamos, la madre en términos sociales, porque no era la que le había dado a luz. En el Perú es madre la que gesta y la que da a luz, ¿no? Y ha habido todo un tema en los medios y todo un tema legal para que retornen estos bebitos a la mamá que los gestó, ¿no? La preocupación, me imagino, surge a partir de qué va a pasar con este vínculo, qué va a pasar con este bebito que ya pasó 1 o 2 noches con esta nueva cuidadora, que es la mamá, que es la que lo va a cuidar de hoy en adelante y para toda la vida. Perdóname que interrumpa, pero me imagino que algunos días podrían ser manejables, pero en este caso, por ejemplo, fueron mucho más semanas, ¿no? Entonces creo que es una especie de vínculo que ya estaba como tejiéndose entre ellos. Buen punto. Yo me refería a partir del momento en el que estos bebitos son intercambiados, ¿no? Ahí ha habido un problema, digamos, de vínculo, pero desde el día que nacieron, estos bebitos tuvieron una relación de apego con el primer cuidador, que fue esta persona quien recibió, quien amamantó, quien cambió el pañal, quien besó, quien cantó. Ahora, yo tengo acá en la información, son bebés de 5 meses ya. Claro. Luego transcurrieron esos meses, y en esos meses uno de los dos o los dos estableció un vínculo, una relación de apego con esta cuidadora. No solo eso, y esto se cortó. Claro, sino también esto pone de relieve y pone, precisamente expone cómo es la relación de una mamá con su bebé, sobre todo cuando, bueno, nosotras las mujeres, nosotras que ya somos madres, ¿no? Acabamos de dar a luz, hay como una sensación que el niño todavía es parte tuya, ¿verdad? Y sobre todo mientras estamos amamantándolos, mientras está toda esta situación de la lactancia materna, aún hay esta conexión estrecha. Entonces, claro, digamos, sale el bebé, ¿no? Me entregan al bebé, yo siento que es mío y lo siento aún parte de mí. Y claro, genero este nexo tan fuerte y tan estrecho con esta criatura. Evidentemente el bebé conmigo también, pero digamos, vamos al hecho de que yo como madre finalmente es quien luego tengo que ceder a este bebé, a esta parte de mí, ¿no? Que he ido alimentando con mi cuerpo también, ¿no? Y cederlo e intercambiarlo porque resulta que no era mi hijo. Entonces, todo esto genera una, incluso, claro, desfase, ¿no? También una propensión, creo yo, a que alguna de ellas pueda deprimirse, ¿verdad? De todas maneras va a haber mucho costo emocional, depresión, rabia frente a las autoridades que no cumplieron con el debido procedimiento. Hay un tema, y si no hubiera sido por algo que surgió en una de las parejas,
más. Estos bebitos hubieran continuado, por desconocimiento de cómo llegaron a esa familia, hubieran continuado con esa madre. Y esa mujer lo hubiera continuado amamantando, hubiera continuado, y el bebito podría haber cumplido 15, 20, 30, 40 años y podría eso haber ocurrido. Y si el bebito no se enteraba, y si la mamá no se enteraba, y si esa mujer no se enteraba de que había no había la compatibilidad genética porque no había crecido en su vientre, entonces habría que ver dónde está el problema de apego, dónde está el problema de vínculo, en el que ya se enteraron e intercambiaron, o si de repente estos bebitos se quedaban con esas mujeres, nunca hubiera ocurrido ningún problema. Esa madre, esas dos madres, nunca se hubieran deprimido, porque nunca se hubieran dado cuenta, o por lo menos al inicio no se hubieran dado cuenta que ese bebé no es genéticamente suyo, ¿no? Sí, en algún momento vi unas noticias, o escuché de parte de unos comentarios de algunos médicos que decían que, bueno, que efectivamente las madres y los padres son los que van a empezar a tener este primer shock, que los niños se van a ir adaptando un poco más fácilmente, que si bien hay un desfase psicológico, emocional, para ellos podría ser más fácil encauzar esta sensación y esta emoción nuevamente que los padres. ¿Podría ser así? De todas maneras, esos bebitos van a recuperarse de este momento tenso, porque estos bebitos están empezando a ver otros rostros, escuchar otros sonidos, sentir otros estímulos, y va a haber un momento emocional muy duro para los bebitos. Pero si nos ponemos a pensar en ellos, tendríamos que pensar también en los bebitos y en los niños que son dados en adopción, que también viven esa situación. Ahorita, si nos centramos un ratito en los bebés y en los niños, viven esa situación de que estuvieron acostumbrados a un tipo de expresión emocional, a un tipo de afecto, de contacto, de olores, de comida también, de miradas, de cuidados, ¿no? El cuidado con mucho... que brinda protección, por ejemplo, versus los bebitos que han crecido en un hogar con negligencia. Si nos ponemos a pensar en estos bebitos que están en proceso de adopción, por ejemplo, algunos están en sus cunitas viendo un techo blanco todo el día, y de ahí llegan a los brazos de un cuidador a los 3 meses, o los niños cuando ya caminan, ya empiezan a interactuar con otras personas, pero llegan al cuidado de otras personas a los 2, 3, 4 años, y ahí se establece el nuevo vínculo, en independencia, o mejor dicho, con influencia, pero no con determinación, del vínculo anterior. Anteriormente estos bebitos o estos niños pueden haber estado con otra familia en un hogar que los cuidó, al cuidado de alguien, o haber sido criados con mucho descuido, y luego llegan a la mano de una persona al que sí lo quiere cuidar, que sí le quiere dar afecto. Es decir, si alguien se preocupa pensando, ¿qué va a pasar? ¿Algo terrible? No, no va a pasar nada terrible, en la medida en la que los nuevos cuidadores, en casos de adopción y en este caso mediático, los nuevos cuidadores sepan restablecer un vínculo, formar un vínculo, continuar con una relación de apego donde sí haya intercambio de afectos, cuidados, ¿no? Y eso debe, difícil, ¿no? Eso debe ser un cuadro muy, muy sólido para los chicos, ¿no? O sea, deben sentirse absolutamente protegidos, estables, ¿no? Ojalá todos nos acordáramos esa primera mirada de mamá, ese primer besito de papá. Bueno, no tenemos eso en el recuerdo, no podemos tener una imagen concreta, pero eso quedó en nuestros circuitos eléctricos, o sea, en el cerebro. Eso debe haber quedado registrado, quedó claro eso que sí. como una sensación de paz. Si nos cuidaron y nos dieron amor, quedó como una sensación de tranquilidad, ¿no? Yo me sentía protegida, me sentía cuidada, o me sentía mirado, literalmente, ¿no? Cuando hacía un garabato, enseñaba, y entonces mi mamá me hacía así o me decía qué bien, ¿no? Y eso establece un vínculo saludable. Ahora, de hecho, yo, por ejemplo, el otro día estuve viendo a un bebé de 5 meses, y a veces existe la idea errónea, ¿no? Por parte de personas, sobre todo aquellos que no son padres aún, ¿no? De que un bebé no siente o no se da cuenta, ¿no? Y en realidad... minimizan su condición, ¿no? Sí, claro, dicen, no, pues bebito, no se da cuenta. Sí, se da cuenta de todo, y sobre todo cuando ya tienen... desde los 3 meses, ¿verdad? Ellos ya tienen plena conciencia de su entorno. El otro día estuve con un bebé de 5 meses aquí en el programa porque justo vino a hacer yoga con su mamá. Y me lo dieron para que lo cargue, y fue muy gracioso porque el bebé no se había dado cuenta, estaba así mirando, pues sabe Dios qué cosa, y yo de pronto lo cargo al bebé y me mira así. Claro. Me abrió los ojos y hizo inmediatamente... Se dio cuenta que eras otra persona. Toda una gesticulación con todo el cuerpo, ¿no? De rechazo,
¿no? Y claro, se dio cuenta que era otra persona que no era su mamá y más allá de eso, una persona que no le era conocida, que no estaba en su entorno, ¿no? Claro. Entonces ahí, por ejemplo, queda en evidencia cómo estos niños tan chiquititos, bebés en realidad, sí tienen una conciencia de su entorno, ¿no? Eso de todas maneras, los bebés van registrando, solamente que como no hablan, no nos van a decir cómo se sienten, pero lo vamos a ver en sus movimientos, porque un bebito ansioso es un bebito más irritable, que llora más, que se mueve de una manera desorganizada. Un bebito calmado, querido, que se lo cuida, es un bebé que va a tener las reacciones que pueden tener los bebés, pero no va a demostrar ansiedad, digamos, claro, ¿no? O irritabilidad. Van a exteriorizar de todas maneras. De todas maneras va a ocurrir. Ahora, esta situación de, por ejemplo, pasemos a lo del cuadro de adopciones, por ejemplo, ¿no? O de nuevos vínculos, de pronto parejas que se han juntado cada uno con sus hijos y han juntado hijos, por ejemplo, también. Ese tipo de apegos también son muy particulares, ¿no? Claro. Sobre todo el de los adoptados, ¿no? Los hijos adoptados. Hay el grupo de los hijos adoptados y el grupo de las familias ensambladas, ¿no? Yo vengo con tus hijos, tú vienes con los tuyos y ahí hay otro tipo de interacción y otro tipo de vínculo que habría que revisar. Los adultos tienen que conversar para saber qué valores, qué costumbres van a transmitir. Pero si hablamos por un momento de los niños que están en un hogar donde se los cuida y luego se los entrega en adopción, no todos los niños que vienen de esa situación vienen con la misma situación emocional. Habrán niños que vienen ansiosos, otros más irritables, y uno dirá, ¿pero de qué depende? Yo adopté un niño de 2 años y tú uno de 2 también, uno en Huancavelica, uno en Lima. ¿Cuál es la diferencia? En ambos casos ha influido el tipo de vínculo y apego que tuvieron esos niños con sus cuidadores, claro, que puede haber sido una monja, una enfermera, una mujer que tenía varios otros hijos y que también lo crió en paralelo. Entonces, ese vínculo previo va a influir en cómo llega este niño al hogar de estos nuevos papás. Y estos nuevos papás tienen que tener muchísima paciencia y muchísimo conocimiento de cómo relacionarse con un niño que no viene alegre. Porque para empezar sale de un lugar, supongamos, en alguno de los casos, que se siente muy bien en el hogar donde está viviendo. Tiene 3 años y se siente muy bien, tiene una buena relación con sus cuidadoras, ha tenido el niño la suerte de tener una cuidadora que le ha dado afecto, que ha establecido un apego seguro y todo, y el niño ya tiene el concepto mamá, ya sabe que no es su mamá, y quisiera una mamá. Pero de todas maneras, aunque te vea y diga, yo quiero irme con esa pareja, ellos van a ser mis padres, va a extrañar a esa anterior vínculo, cuidadora. Claro. Entonces, esos padres que reciben a este niño pequeño van a tener que tener la paciencia y los conocimientos, van a tener que asesorarse de cómo interactuar con el niño en el momento en el que el niño exprese su irritabilidad, por ejemplo, ¿no? Con relación al apego, es, digamos, importante o sería más recomendable que sea con una sola persona. ¿Qué pasa cuando son varias? ¿Por qué digo esto? ¿Qué pasa cuando es la abuelita, el abuelito, los tíos, los primos, qué sé yo, vive en una casa donde está rodeado de muchas familias? Seguirnos al ejemplo de niños adoptados, ¿no? Y está, digamos, la mamá trabaja, ¿no? Pero está la abuela, está el abuelo y hay muchas personas que están pendientes, pero no hay una sola en exclusiva. ¿Es igual? Va a haber diferencia en la expresión emocional del niño pequeño, del bebito, del niño de 1 año o 2 años, cuando tiene varios adultos que lo cuidan y uno solo. Lo importante es que se genere un apego seguro, por lo menos con alguno. Ahora, vamos a decirle a los hermanos mayores, al papá o a los abuelitos, que es mejor que no estén para que solo tenga a mi hijo un apego seguro conmigo. No, o sea, pueden estar los demás, pero es importante que ese niño sí o sí reciba cuidado, cariño, protección, que se le dé seguridad. Si son más personas, no está mal, porque está bien. Ahora, si preguntamos, ¿y la madre sola por elección, o la madre que se queda soltera, o la madre que se queda viuda, va a desarrollar un apego inseguro con sus hijos? No. Puede ser ella. Y si el niño se queda al cuidado de otro adulto que no es papá ni mamá, en los inicios, cuando es bebito, lo importante es que alguien lo quiera.
Lo importante es que alguien lo cuide, lo importante es que alguien le cante, lo importante es que alguien le haga caricias. Eso es lo importante, que alguien lo proteja, que alguien lo atienda y satisfaga sus necesidades básicas. Por supuesto que el panorama ideal sería que sea con esos adultos, ese papá y mamá, que son las personas con las cuales se va a quedar a vivir, pero no siempre pasa eso, en cualquiera de los casos, porque la mamá de repente dejó de trabajar 2 años, o el papá vivía en provincia, y luego aparece. Entonces ahí hay una reestructuración emocional, ese vínculo cambia, esa conexión emocional cambia, porque ahora yo tenía a mi mamá durante 2 años y de pronto mi mamá ya viene a las 10 de la noche cuando estoy dormido. El niño pequeño se va a dar cuenta, ¿no? O aparece un papá. ¡Qué suerte! Apareció mi papá después de 5 años. Pero hay una reestructuración, ¿no? De pensamientos, de emociones y del tipo de relación que yo voy a querer tener con el otro. Ahora, cuando aparecen esto que decías, ¿no? Hemos leído, visto y escuchado muchas historias de estos nuevos vínculos, o estos vínculos que han estado como entre paréntesis durante años, ¿no? Los niños que son adoptados saben y crecen con ese chip. En algún momento va a llegar el momento... Ojalá todos los padres lo dijeran, ¿no? Porque si lo adoptan muy pequeñito, hay papás que cometen el error de negarlo y no decírselo. Y la verdad es que el niño, si no se entera por sus padres, que es el panorama ideal, que sean los padres, probablemente se va a enterar por otra persona. Y eso es terrible, ¿no? O sea, claro, a lo que iba debe ser complicado para un niño de pronto crecer negado de esa realidad, o de pronto crecer sabiendo cuál es la realidad, pero debe haber esta curiosidad de poder sentarse con una mamá y un papá que son realmente quienes me concibieron alguna vez y sentarme a saber qué pasó, o simplemente curiosidad de saber quién es de verdad. ¿Eso tiene que existir? Hay un derecho a la identidad, o sea, es un derecho. Las personas tenemos derecho a saber de dónde venimos, ¿no? ¿Cómo me formé? Yo le voy a preguntar a mis padres cómo vine al mundo, y en cómo vine al mundo pudo haber venido a partir de una relación sexual dentro de un matrimonio, se hizo una gestación y nací, pero pudo haber venido por tratamientos de reproducción asistida. En esos tratamientos de reproducción asistida podría haber venido con donación de gametos, con donación de óvulo, con donación de espermatozoide o con donación de embrión. Podría haber venido al mundo. En el Perú seguro no es muy frecuente porque no es legal, pero podría haber venido al mundo por vientre de alquiler, o lo que se dice vientre subrogado. Entonces tengo derecho a enterarme cómo vine al mundo. Y si hablamos de los niños adoptados que vemos en la televisión, ¿no? Muchos niños que vienen de Holanda, que ya no son niños, que ya vienen jóvenes, a querer conocer a sus madres o a sus padres. Ahí sí yo diría que hay que tener cuidado con el término papá o mamá, porque socialmente papá o mamá es quien te firma, ¿no? A nivel legal, digamos, pero a nivel emocional, cada familia, y ahí yo soy muy respetuosa de que cada familia transmita dentro de sus valores y sus costumbres qué es ser un papá, qué es ser una mamá. La gestante es la mamá. Legalmente sí, o sea, si el proceso de adopción se dio de manera legal, la que lo gestó es la madre. Algunos dicen madre genética, madre gestante, madre la que se hace la diferenciación, ¿no? En términos médicos habría que decir, ¿no? El niño vino al mundo por tratamientos de reproducción asistida con donación de esperma, por ejemplo. Pero ahí tiene que ver con las creencias y los valores de cada familia, ¿no? Claro, pues normalmente usamos el término más simple, es madre biológica, madre la que me crió, o pero padre igual, ¿no? Es muy delicado, porque el niño que vino al mundo, la niña que vino al mundo por diferentes, de una manera diferente, puede confundirse. Ahora, volvamos a los adoptados. Vienen de Holanda a conocer a su madre en el pueblito más alejado de Apurímac, por ejemplo. Esa joven o ese joven que viene de allá tiene preguntas y está bien que se le responda. Ojalá esos padres les hayan dicho, sí, a ti te adoptamos y este fue el proceso de adopción, estas son las fotos, hoy en día este es el video del momento, y quien te llevó en su vientre se llama así y vive en ese lugar. Yo te acompaño a conocer a esa persona, a que les hagas las preguntas que quieras. Claro. Pero ahí hay otro tema que alguna vez lo oí, ¿no? De una gran amiga que era traductora. Ella venía una persona de Europa y en la traducción viene la joven que venía de un país europeo a decirle a quien la llevó en su vientre, a decirle, yo quiero conocerte, quiero saber de ti, quisiera saber por qué me diste en adopción, yo amo a mi familia y amo a mis padres, pero quiero conocer por qué me diste en adopción. Y esta señora que la gestó, lo que le dice es, ya, ¿cuánto dinero vas a dejar a tus hermanos?
Entonces esta amiga que traducía, por suerte, no tradujo eso, ¿no? Entonces hay esos riesgos que los he oído en padres que adoptan, ¿no? Y si no lo quiere... Pero de alguna forma, claro, o sea, si uno va en busca de la verdad, ¿no? A veces la verdad no necesariamente puede ser como la esperamos, ¿no? Pero más estoy allá... de acuerdo. Pues si yo fuera el traductor también esquivaría eso, ¿no? No, de todas maneras. Esta amiga no es psicóloga. Como al no ser psicóloga no habría sabido quizá qué decir. Claro. Pero estoy de acuerdo esquivar. que después, en un ámbito terapéutico, sí se le explique. Claro. No, mira, esta persona que te gestó te ha mirado y lo que te quiere decir es que está interesada en saber cuánto dinero vas a dejar para lo que ella considera que son tus hermanos. Claro. ¿No? Sí, estoy de acuerdo. Ahora, eso es una respuesta inmediata a la gran necesidad que probablemente esta señora tuvo en algún momento con tantos hijos y por eso es que dio en adopción a esta persona. Es una gran hipótesis. No, o sea, de hecho, muchas veces los cuadros son por gran necesidad, ¿no? Prefieren regalar o distribuir a sus hijos de diferentes formas por absoluta necesidad, pero da pena que la respuesta sea más que un abrazo o perdóname haber hecho esto, que sea como es. Entonces ahí te das cuenta que fue así, esa fue la intención. Pero eso es un cuadro de ignorancia también, o sea, ¿no? Yo no te considero mi hija o no me interesa cómo te sientes, no hay empatía. Claro. Qué endurecido también ese aspecto, ese cuadro emocional, ¿no? O sea, Entonces ahí hay varios aspectos a tener en cuenta, pero lo primero es respetar el derecho a la identidad. Los nacidos tienen derecho a saber cómo vinieron. Así es. Correcto. Muy bien, adelante de irnos quería leerte un tuit, nos escriben, dice, saludos a la señora Adela Jara de sus compañeras del JFK, qué lindo verla. Así que te mandan saludos, ahí están la gente del JFK mandándote saludos. Del JFK será de mi colegio, John F. Kennedy. Un enorme abrazo, no las veo, las recuerdo con muchísimo cariño, ya ven la sonrisa y la emoción que siento, qué lindo. Gracias a la gente Adela, que nos está viendo, gracias Adela por acompañarnos. Por supuesto, un aplauso para nuestra invitada. Un aplauso. Lindo tema y muy importante. Nos vamos al corte rápidamente y regresamos con mucho más aquí en Bien por Casa. No te muevas, volvemos rapidito. Volveremos.